Bienvenidos a Campo Industria. En el programa de hoy vamos a compartir los testimonios de dirigentes y productores de nuestra ciudad, porque esta semana han ocurrido cosas trascendentales para el sector agropecuario. La protesta del campo, con críticas hacia el gobierno en medio de una sequía y un contexto realmente caótico. Y en nuestra ciudad puntualmente la cuestión de los fitosanitarios, otra vez en agenda y ahora a la espera de una decisión judicial. Pausa y a la vuelta seguimos con el programa. El mundo viaja cada vez más rápido, todo se transforma y el alemán se mueve. Llegó la hora de dar un paso más. Más gestión, más integral, más agilidad, más herramientas para potenciar tu negocio. Conocí la nueva plataforma web, ahora 100% conectados. Cooperativaaleman.coop. New Holland, concesionario oficial Grosso Tractores, Rafaela, San Justo, San Francisco, Frank y Bandera. Grosso Tractores, representante oficial Super Walter, SEM Caterpillar, Tansi, GEA y Franco Fabril. Es una semana trascendental para el sector agropecuario, son tiempos difíciles para los productores y el sector primario, entre la sequía y lógicamente la falta de respuestas por parte del gobierno. Esta semana se llevó a cabo una asamblea convocada por Federación Agraria Argentina, a la cual adhirieron las demás entidades de la mesa de enlace. Unos 500 productores asistieron al sur de la provincia de Santa Fe, allí en Villa Constitución, y hubo presencia rafaelina, y entre ellos estuvo Horacio Albrecht, vicepresidente de la Rural de Rafaela, productor de nuestra zona, que nos va a comentar un poquito lo que se ha vivido allí en el sur provincial y qué puede ocurrir de cara a lo que viene si no hay respuestas. Bueno, Horacio, gracias por estos minutos con Campo de Industria. Estuviste presente en Villa Constitución. ¿Qué te dejó esta asamblea? Sí, buenas tardes. ¿Cómo está, Maxi? Tuvo buena convocatoria la asamblea, estuvo muy buena. Se le dio participación a todos los productores que quisieron hablar, ya sea de Federación Agraria, de CRA, autoconvocados, todos. Fue caliente la reunión, fue picante porque, bueno, hubo quejas obviamente contra el gobierno nacional por el tema sequía y por los temas económicos, por la política económica que no está para nada de acuerdo, el campo. Y hubo, si se quiere, críticas también para los dirigentes del campo. Es por la misma calentura que hay en el sector, así que bueno, pero tuvieron buena respuesta los dirigentes del campo. Yo creo que se le aguantaron estoicos ahí las críticas y respondieron con altura, como corresponde, me parece. La idea es que la gente esté institucionalizada para poder hacer los reclamos, porque si cada uno vamos a ir por nuestro lado a golpear puertas y obviamente no vamos a ir perdiendo fuerza. La idea es que la gente se institucionalice y así tener más fuerza en el sector. ¿Qué reflexión te merece este momento? Porque a vos no te la va a contar nadie, a todos los que estuvieron el martes en Villa Constitución tampoco, y así hay muchísimos, en donde si no es el clima, es la política, y si no es la economía, en su momento también se agregó la pandemia. Bueno, puede ser todo junto y siempre es correr detrás de la pelota, pero este momento puntual para explicarle al que está del otro lado y a lo mejor no tiene presente ni conocimiento y no tiene el porqué tampoco de lo que es trabajar en estas circunstancias y condiciones. No, durísimo. El tema de la sequía es durísimo. Venimos de 2 o 3 años de seca y se siente y creo que va a empeorar. La situación económica va a empeorar porque no solo es duro para nosotros, porque no es solo que falta maíz o falta soja.
van a faltar flete, van a faltar consumo en las veterinarias, va a faltar consumo de agroquímicos, que ya se está viendo eso. Y va a repercutir en todo el sector, no solo en el sector agropecuario, sino en todo el país, porque la seca es nacional prácticamente. O sea, se afecta esa famosa rueda que tracciona o empieza a girar a partir del sector primario. Por eso el descontento y el enojo del último martes ante la falta de respuestas. Si yo te pregunto, como productor y dirigente, ¿cuáles son esas 2 o 3 medidas que el gobierno podría tomar y que está dilatando sin que le genere complicaciones al propio gobierno? Porque sabemos que también hay cierto encono hacia el sector. ¿Cuáles son esas 2 o 3 que podrían llegarse a cabo que sean viables? Claro, la que... Obviamente se pide la equiparación del dólar y se pide la suspensión de las retenciones. Obviamente eso no va a pasar ahora a corto plazo, pero eso es de base, se sigue pidiendo. Y después se pide que cumplan con lo que prometieron. Se hizo una emergencia nacional y ahí se piden un montón de cosas que las firmó el ministro Massa ante los representantes del campo de la mesa de enlace. Pero resulta que después no se cumplen. Por ejemplo, 10 pesos por litro de leche para productores de menos de 5.000 litros, y eso está hace unos cuantos días. El 6 de enero recuerdo que se anunció en Villa María. Bueno. No hay nada. Bueno, van casi 2 meses y todavía no salió nadie. Nadie lo pudo cobrar aún. Y después hay una serie de medidas que la refinanciación de los créditos del Banco Nación, la suspensión de los anticipos de ganancia y todas esas cosas, eso está todo dentro de la emergencia nacional. O sea, aplicando la emergencia nacional tuviera que pasar todo eso y son cosas que no están pasando. O sea, al día de hoy al sector, a los productores, se les está cobrando anticipo de ganancias. Exacto. ¿De qué ganancias se hablarían en este contexto, digamos? Bueno, yo lo mismo le preguntaría a la gente del gobierno, al ministro de Economía, ¿de qué ganancia estamos hablando? Si estamos trabajando a pérdida prácticamente. Tenés tambo, sos un productor mixto, diversificás. En este contexto, producir leche con animales, con falta de pasto, ¿cómo está en tu caso el tema de las reservas? Las reservas están mal, se hizo mucho menos reserva que otros años, porque las alfalfas no brotaron como tenían que brotar por falta de agua. El maíz, en mi caso personal, para grano no pude hacer nada, todo lo que había programado para grano lo terminé picando como forraje, que bueno, el rendimiento fue 3 metros, 4 metros, en el mejor de los casos. Así que muy pobre todas las reservas, por eso te digo que a futuro va a ser larga esta sequía. Estamos hablando de la Rural de Rafaela, pertenece a Carfe y Carfe a CRA, están todas adheridas. ¿Qué puede pasar después de Expoagro y después de este plazo que en la asamblea del martes se fijó como una especie de tregua, por lo menos a la espera de que el gobierno dé un guiño? Parece difícil, pero en caso de que no lo dé, ¿qué puede pasar? Supongo que se realizará otra asamblea y se tomarán medidas más fuertes. Más allá vamos a tener que ir más al choque, evidentemente, porque si no te dan bolilla con lo que prometen, las cosas no funcionan, ¿viste? No solo hay que prometer, sino hay que cumplir con lo que se promete, porque si no, no vamos a ningún lado. Y te repito, la idea es que la gente se acerque a las instituciones, sea Federación Agraria, Coordinario, CRA, nosotros estamos en CRA, porque es la forma de poder negociar con el gobierno y de estar institucionalizados, ¿viste? Y tener un poco más de fuerza. Uno tiene la sensación o percepción de que más allá de que esta asamblea y las que puedan llegar a venir si el gobierno no cumple, como uno imagina que así pasará, son precisamente en contra del gobierno de turno, es un llamado de atención para lo que viene. Estamos en un año electoral y aquí, independientemente del signo político de quien gobierne, deberá entender que generándole condiciones al campo o al sector agropecuario, que no pide regalos ni subsidios ni nada que se le parezca, salvo alguna situación extraordinaria, pero está pidiendo previsibilidad y reglas claras. ¿Entendés que también es un llamado para lo que viene en este año electoral? Ni hablar, nos estamos reuniendo con
con todos los partidos políticos y viendo cuáles son las propuestas. Y lamentablemente hay pocas propuestas para el campo, así que yo hablaba con la gente de acá, vamos a tener que ir armando algunos proyectos o algo para el campo para presentarlos a los futuros candidatos, que bueno, todavía no están definidos, pero y ver qué viabilidad le podemos dar. La última, nos salimos de lo que fue el martes, pero te la tengo que preguntar porque también se dio esta semana y precisamente el martes. Temas fitosanitarios, otra vez está en la agenda. ¿Qué visión y qué postura tenés? Se lo pregunto al productor y también al dirigente y posiblemente coincidan. Se está cumpliendo con la ordenanza normalmente y está en litigio, digamos, en la parte de los 50 metros hasta los 200 metros con la aplicación de biológicos. Es una decisión del juez, se hizo la audiencia, bueno, yo no estuve presente obviamente porque fue ayer, pero por lo que tengo entendido, la posición de los productores y de la gente del INTA y de SENASA fue muy buena, fue muy, ¿cómo decirte?, con mucho fundamento. Se habló con mucho fundamento y seguramente ojalá que sea positivo para nosotros. Es que el sector se ampara en la ciencia, ni más ni menos, y en las buenas prácticas que siempre pregonan y justamente implementan. Exactamente. Y entonces no está nada librado al azar, está todo controlado y no debería haber problema con ese tema. Horacio, muchísimas gracias por estos minutos con Campo de Industria. Vamos a seguir en contacto a la espera de algún tipo de novedad, acercamiento o no. Somos pesimistas en este sentido porque conocemos cómo se maneja el gobierno, ustedes también, de cara a lo que viene respecto a este encontronazo y a los que puedan venir. Bueno, gracias a vos y bueno, ojalá se dé el encuentro con la gente del gobierno, qué sé yo, uno siempre tiene esperanza, así que ojalá así sea. Como una selva tropical nos incendiamos y en un instante sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para después. Pauli. Portón Comercial, Avenida Sóboli, 1724, Rafaela. Vamos a hablar de productos fitosanitarios, porque otra vez se ha instalado en la agenda mediática de la ciudad, a raíz de una audiencia que se llevó a cabo anteayer, martes, que tuvo como protagonistas a las dos partes. Por un lado, los ambientalistas con sus argumentos, por el otro, Productores Unidos de Rafaela. Estamos con un integrante de esta agrupación que se ha convertido en asociación civil y que ha asistido a esta audiencia el último martes para conocer un poquito más en detalle las conclusiones y qué se viene en este aspecto. Vamos a hablar con Marcos del Fabro. Bueno, Marcos, gracias por estos minutos con Campo de Industria. ¿Qué te dejó a la hora de conclusiones lo que ocurrió el martes? Es una jornada sin duda muy buena porque pudimos exponer todas las partes, los conocimientos, las apreciaciones, muchas de las cuales también fueron inferencias, y como se trabajaba sobre percepciones, nada mejor que al cierre escuchar la palabra de los técnicos y científicos habilitados para hablar de productos biológicos. Recordemos que lo que se establece es un amparo para uno de los artículos de la ordenanza 5331 que reglamenta la utilización de fitosanitarios en el periurbano y que tiene como medida realmente innovadora trabajar con áreas productivas bajo el control solamente de productos biológicos desde los 50 metros posteriores a un área de 50 metros de resguardo pleno hasta los 200 metros, luego de los cuales vendrían productos de síntesis banda verde. Pero lo importante del caso es que estos 150 metros
son solamente productos auditados por SENASA y con la coordinación de los trabajos de capacitación y demás que INTAS puede proveernos. Es decir, tener en cuenta que la ciencia detrás genera una seguridad y una garantía no solo ambiental, sino también para la comunidad, debiera ser el elemento clave para que el señor juez pueda actuar en consecuencia. Esperemos que así lo sea. Recordemos también, Maxi, que esto no es un detalle menor. No solo que SENASA es el organismo que autoriza la inclusión de productos en los mercados internos para su producción, sino que es el auditor para poder exportar. Es decir, los organismos verificadores exteriores tienen que tener el vínculo con SENASA y la garantía de SENASA de que hace bien las cosas para poder exportar. ¿Te acordás del caso de los limones a Estados Unidos, por ejemplo? Sí, claro. Fue lo más importante, fue el análisis y el estudio pormenorizado que hizo SENASA. Al mismo tiempo, es muy interesante reconocer que desde el 28 de noviembre del año pasado es política de Estado la promoción de los bioinsumos. Esto en parte como una necesidad que tiene no solo nuestro país, sino todos los países que forman parte de Naciones Unidas para dar cumplimiento a los 17 objetivos para llegar a la sustentabilidad que se plantea para el 2030. Argentina obviamente es suscriptor y entonces es necesario poder tener políticas o acciones que ayuden al cumplimiento de estos 17 objetivos. Por lo tanto, los productos biológicos conforman al menos una instancia de acercamiento a 14 de esos principios y por eso el Ministerio de Economía, junto con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, estableció lo que se llama un paquete, una adecuación de estos productos en un comité asesor evaluador que incluye no solamente a INTAS y SENASA, sino a CONICET, a las universidades. Y esto demuestra que hay un perfil detrás, que no es simplemente desde la visión productivista, sino ni más ni menos desde la visión ambiental, ¿no? Y es lo que se viene. ¿Por qué entendés o creen ustedes, te lo pregunto a vos, como integrante de Productores Unidos de Rafaela, que se pone mucho el foco en la lupa en el sector productivo, con ciertas prácticas a la hora del cuidado de los cultivos, y no en otros sectores como el público, porque por ejemplo estamos viendo casos de dengue aquí en la ciudad, en donde uno basta con recorrer las calles y encuentra controles sanitarios, fumigaciones, esas personas vestidas de astronautas, y mucho humo con los productos que se tiran. Nadie se pregunta, che, ¿pero qué están tirando ahí? ¿Por qué la lupa sobre uno y no tanto sobre el otro? Vos bien decís, son productos que incluso en el campo tenemos prohibido, para dar un poco el contexto a la audiencia. Yo creo que hay una conjunción de elementos pero que se van torciendo. Al principio pudo haber sido desconocimiento, pudo haber sido incluso silencio del propio sector que no comunicaba, que no explicaba, que no decía lo que dábamos por obvio que ya hacíamos hace años de manera correcta. Puede haber también un elemento de principios que tienen, nosotros decimos siempre, nosotros somos los primeros naturalistas, por lo tanto somos los primeros ecologistas. Pero muchas veces el movimiento ecologista que surge desde las ciudades tiene un principio atravesado por algunas doctrinas, algunos preconceptos que son realmente inamovibles, aunque uno le presente la prueba, ¿no? Bueno, es el problema del fundamentalismo. Totalmente. Para todo discusión. Es el elemento clave, se acerca al principio fundamentalista en el sentido justamente del trabajo cerrado en un único pensamiento, sin posibilidades de abrirse a lo que los otros pueden decir porque son especialistas. Y esto también se ve embebido, y ahí es donde empieza a correrse la línea, por otras intenciones seguramente, serán de carácter inmobiliario, será de algún, vaya a saber qué aspecto, que generan ya no un desconocimiento de lo que nuestro sector hace, sino puntualmente una necesidad de corrimiento hacia los periurbanos de los periurbanos, es decir, llegar a otros lugares donde antes justamente no había producción y bueno, ir corriéndola, ¿no? Esto es preocupante, Maxi, es muy preocupante, porque uno lo ve en el caso Rafaela, pero hay que proyectarlo como centro metropolitano a las otras comunidades que van a tomar como caso testigo Rafaela, van a evitarse toda esta discusión y si Rafaela lo hizo, los pueblos a la redonda en primera instancia lo van a poder hacer. Es decir, esto hay que pensarlo como un estadio, como una escala que necesitamos llevar claridad y necesitamos tener por fin una normativa con plena aplicabilidad. El Consejo debatió 3 propuestas, se llegó a una. Luego de acabados estudios, incluso con pruebas a campo, que habremos visto, ¿no? Recuerdo, fue contundente esa jornada. Contundente, con los propios concejales debajo de las herramientas, obviamente usando agua, que aparte incluso es mucho más volátil que el producto, obviamente usando agua, pero con las tarjetas hidrosensibles para ver justamente que no había deriva más que de 4 metros. Nosotros damos 50 metros, luego de una ambiciosa barrera forestal a nuestro cargo pleno. Entonces tratamos de colaborar y dando todas las garantías. Luego,
6 meses se tomó la Intendencia, estableció más información de la que podía requerir, de la ya brindada por el Consejo, para tener la seguridad de que convalidando ese artículo 4 no iba a tener ningún tipo de inconveniente, porque obviamente la Intendencia lo estaba convalidando. Dejaron pasar esos 180 días, dejaron en firme el articulado y recién 1 mes y medio después apareció el amparo ambientalista. Es decir, el municipio tuvo su tiempo de evaluación y lo dejó en firme. 2 poderes aprobaron. Ahora es la instancia de que el tercer poder se haga de toda esta información y no como en otras comunidades, que por ahí había un vacío legal, pasaba un caso de alguien que hizo mal las cosas y el juez dictaminaba en base a ese caso. Entonces tenemos a Pergamino con 1 kilómetro de prohibición. No había sustento debajo tal vez. Entonces lo que necesitamos ahora es tener conciencia que se hizo el trabajo desde abajo hacia arriba y ya con 2 poderes del Estado teniendo una respuesta. Aparte del Estado, como bien vos marcabas, está la ciencia, de la cual nadie puede juzgar, porque es cosa precisamente seria e inequívoca, y hay elementos de sobra como para respaldar precisamente la postura del sector productivo. Pero te propongo un juego, pongámonos en el lugar de la otra parte, y levantamos la bandera de la agroecología, así livianamente como uno entiende que la levantan, y creo que no toman dimensión de lo que pueda llegar a ocurrir, llegado el caso de que se instale o se dé vía libre a la propuesta que pueda llegar a surgir o a plantear precisamente la parte ambiental. Porque aquí no se está hablando solo de economía, se está hablando de consecuencias sociales. Contale a la gente qué puede pasar cuando se deja de producir alimentos en zonas en donde se puede producir. Tomo primero tu primer punto de la pregunta. Lo decía ayer casualmente el concejal Biotti, que llama la atención que antes, cuando el ecologismo estaba muy a tono con los principios de los bioinsumos, ahora se esté renegando de ellos, en primera instancia, ¿verdad? Y otro comentario muy interesante que hizo uno de los técnicos encargado y representante de INTA Oliveros, que tiene una experiencia piloto de 40 hectáreas dedicadas con agroecología, tratando de evitar lo más posible las aplicaciones de toda índole, y reconoce que muchas veces, ante la amenaza de plagas, que son realmente incontrolables, que nosotros las tenemos en el jardín del abuelo cuando hacemos la quinta, recurren a los productos biológicos y no a los biopreparados. Aclaramos, los biopreparados son los que uno hace y a veces el ecologismo también alienta, ¿no? Armar mezclas con yuyos, con productos y demás como para mantener cáscaras de hormiga y demás. Estos productos por ahí están dosificados por ellos, pero no hay una reglamentación, no hay un estudio detrás que sí tienen los productos biológicos. Por tanto, llama la atención a veces si desde el propio movimiento ecologista muchas veces se está próximo al concepto y hay estudios científicos, incluso de praxis, de parte de INTA, que no se sea más abierto a esto, ¿verdad? Cuando hay tecnología detrás. SENASA, y te agrego, Maxi, para no irme de idea, desde el siglo XIX está conformada como tal. Tenía otros nombres, pero era la que auditaba la exportación de productos a Inglaterra. Y esto debe tener en cuenta. Nosotros no solo pagamos con nuestros impuestos y nuestra historia, es una institución que tiene su trayectoria y que por ley tiene la obligación y la responsabilidad de hacer el trabajo que hoy justamente norma aquello que nuevamente es juzgado. Siguiendo con tu apreciación, sí, yo creo que esto genera un quiebre transversal en muchas de las líneas del consumo de la propia ciudad. Me refiero a la cadena comercial, porque obviamente al tener 800 hectáreas improductivas, en principio hay menos elementos que generen recursos, no solamente para nuestras empresas que son comerciales, obviamente, para nuestros empleados y para el derrame del consumo de productos y servicios que hacemos. Pero más aún importante que esto es la zona liberada, lisa y llanamente, de 200 metros abiertos, malezas, aguantaderos, lo que te imagines. Notas todos los días uno encuentra de bicicletas tiradas que la dejan y de 2 o 3... Entre los pastizales. Tal cual. Hay fotos que nosotros vemos también, te cruzan las víboras directamente pasando un camino al otro. Yo estoy con campos después de la autovía y el contenedor de basura es algo de no creer. O sea que directamente van las chatas, van empresas incluso, levantan y te tiran la basura encima. Es decir, hay elementos que muestran que no es justo que nuestra ciudad, siendo la perla del oeste y siendo referente en tantas cosas, con un gran relleno sanitario y trabajo que se está haciendo al respecto, no tengamos la suficiente visión que si en Suipacha pasamos
digamos, con un aplicador municipal para control de hormigas, que es lo que pasó el día de ayer, por ejemplo, esos líquidos no sean los permitidos para usar nosotros. Perfecto, nosotros establecemos un seguimiento de lo que la ordenanza dice. Vamos haciendo corrimiento, vamos estableciendo corrimiento en la utilización de bandas. Hacemos productos banda verde y excepcionalmente azul. Todos productos que se llaman blancos, productos sanos. Entre comillas, dejamos hace muchísimo tiempo los productos amarillos lejos. Entonces vamos corriendo esa línea, aceptamos todos los controles posibles. Tenemos 20 años de controles municipales sin ningún tipo de denuncia. Y esto tiene que pesar a la hora de decir, en Rafaela hacemos bien las cosas y ahora encima tenemos tecnología natural para asistir a la natural, vamos a redoblar este esfuerzo. Marcos, te agradecemos mucho esta explicación, estos minutos, ha sido muy didáctico, seguramente del otro lado lo van a saber apreciar y estamos a la espera, al igual que ustedes y que todo el sector productivo de Rafaela y la región, como área metropolitana, de la decisión judicial. Después de ello volveremos a hablar, así que muchísimas gracias. Gracias a vos por tu espacio y esperemos que esta sea la verdadera puerta para que entren los productos biológicos a la ciudad y de esta manera a la región. Remonda Castro, concesionario oficial John Deere. Máquinas agrícolas nuevas y usadas, aportando eficiencia en el campo argentino. Somos Simiente, innovamos para ser tu mejor opción, productos y asesoramiento para el sector agropecuario. Y ahora estamos más cerca. Abrimos una nueva sucursal en Lehmann. Comercializamos agroquímicos, semillas y fertilizantes. Trabajamos con las principales compañías como FMC, Syngenta, Tanor y Timac Agro. Te esperamos en el Parque Industrial, Ruta 34, kilómetro 234. Simiente, servicios de calidad. Veterinaria Rafaela, distribuidora mayorista, basado en el respeto, compromiso y responsabilidad. Acompañamos al hombre de campo con soluciones y una atención personalizada. Contamos con stock permanente de los principales laboratorios. Veterinaria Rafaela, Francisco Peretti 882. Visita nuestra web www.veterinariarafaela.com.ar o buscanos en las redes sociales. Veterinaria Rafaela, 60 años. El mundo viaja cada vez más rápido, todo se transforma y la Lehmann se mueve. Llegó la hora de dar un paso más. Más gestión, más integral, más agilidad, más herramientas para potenciar tu negocio. Conocí la nueva plataforma web, ahora 100% conectados. Cooperativaleman.coop. Esto ha sido todo por hoy en Campo e Industria. Les agradecemos que estén del otro lado y los invitamos a renovar el contacto en el próximo programa. Antes de despedirnos, el agradecimiento de siempre también a las repetidoras que hacen posible nuestra llegada a la región. Y si se quedaron con ganas de ver más, pueden sintonizar este y otros programas buscándonos en nuestro canal oficial de YouTube como Campo e Industria. Y recuerden, estamos en Flow, canal 524, somos Rafaela. Desde cualquier punto del país y a través de cualquier dispositivo pueden ver en vivo y en directo este programa. Hasta la próxima.